Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a hablar de un tema que ha estado mucho tiempo, los últimos días, los últimos meses, en boga. Hace muy poquito fue el Día de la Salud Mental en forma mundial. Vamos a conversar con don Nicolás Orellana. Él es psicólogo consultor de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Muchas gracias, ¿cómo estás vos tú? Buen día, gracias por recibirnos. Súper. Hola Miriam, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es súper importante hablar de este tema que está muy ahí en boga hoy en día. Sí, pues, la salud mental, dicen ustedes, han hecho, a ver, partamos desde el comienzo. Ustedes han hecho ya no solamente un estudio, sino que cuatro estudios a lo largo de este año, del año pasado, tengo entendido que fue el primero, sobre la salud mental. Partamos desde el comienzo. A ver, ¿qué les indicó el primer estudio de salud mental acá en Chile y por qué partieron? Tengo entendido que en unión con la Universidad Católica. Cuéntame un poquito. Exactamente, exactamente. Súper es bueno para introducir. Bueno, efectivamente el termómetro de la salud mental en Chile, ¿cierto? Nació en una colaboración de la Asociación Chilena de Seguridad, ACH, y el Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, ¿ya? El objetivo fue efectivamente visibilizar temas de salud mental y reportando de manera periódica la situación de salud mental, ¿cierto?, de las personas, de los chilenos principalmente. Fue un estudio longitudinal, que significa que se encuestó a las mismas personas en distintos ciertos tiempos. Llevamos 4 rondas, 4 mediciones. La primera partió en julio del 2020, la otra fue en noviembre, diciembre del 2020, abril del 2021 y la de ahora que fue en julio, ¿cierto?, del el 2021. Entonces, estas 4 mediciones que nos hicieron ver, una, visibilizar, ¿cierto?, este tema y ver la evolución, ¿cierto? O efectivamente si ha habido como un retraso, ¿cierto?, en los números, en los indicadores, cómo se está, ¿cierto?, cómo está evolucionando este tema, ¿ya? Y cómo están evolucionando los problemas de salud mental, cómo están evolucionando los síntomas de depresión, problemas del sueño, ¿cierto? Sedentarismo. Son muchas variables las que se abordaron en este estudio y como te comentaba, es representativo en Chile, ¿ya? Entonces podemos hablar que el X% de los chilenos está con cierta problemática, ¿no? El primer estudio que fue hecho a comienzo, no a comienzo, como en julio, ¿no?, del 2020, o sea, un poco más de un año, no tuvo comparación para atrás, no había un público que hubiera sido, que uno dijera subió, bajó, etcétera. Pero sí de ahí en adelante pudieron ustedes ir viendo cómo iba así empeorando, mejorando. ¿A qué conclusión llegaron con respecto de la pandemia? Antes que lleguemos al último estudio. Perfecto. Mira, efectivamente el primer estudio, claro, no tuvimos comparación, fue más a raíz de medir cómo estamos los chilenos en temas de salud mental. Y fue un periodo bien complejo porque fue el momento en el que estuvimos con ciertos procesos de plan paso a paso, con las cuarentenas. En ese minuto habían 10.800.000 personas, ¿cierto? Personas que estábamos en cuarentena. Entonces, claramente todos estos indicadores estaban, ¿cierto?, en aumento, altos, pero como decías tú, como no teníamos, ¿cierto?, una comparación, no sabíamos si era algo, ¿cierto?, algo basal, algo que hubiese aumentado, teníamos idea y podíamos sacar inferencias, ¿ya? Con los porcentajes que nos mostraban que eran bastante altos, muchos problemas de salud mental, muchos síntomas de depresión, ¿cierto? Relacionados con problemas para dormir, ¿cierto? Síntomas más de ansiedad, ¿ya? Síntomas que eran bastante preocupantes, consumo de alcohol, por ejemplo. Me cuenta que las personas que estaban en modo cuarentena estaban consumiendo más alcohol que antes, ¿ya? Y lo bueno de que no teníamos la comparación, lo bueno fue que dentro de las preguntas se hizo una especie comparativa, porque era, en las últimas semanas, ¿consideras X cosa? O por otro lado, previo a la pandemia, ¿cómo puedes, ¿cierto?, mostrar todo tu estado de salud o tu estado de ánimo? Mucho mejor que el anterior, peor, ¿cierto? O normal, igual. Entonces, efectivamente, fuimos viendo esa comparación a través de las preguntas, ¿ya? Para ver cuánto fue el tiempo que esto ha cambiado, o previo a la pandemia. A ver, tú dijiste en un momento ahora estas
X cosas que hubieran podido pasar en este tiempo. ¿Cuáles son los factores que se consideraron en este estudio? Y una segunda pregunta que quiero que me aclares es, siempre las personas preguntan a quiénes y cómo deciden a quiénes encuestar y a quiénes no. Eso sería bueno aclararlo a las personas porque siempre la gente dice, uy, a mí nunca me han preguntado nada. Mira, es súper importante mencionar que fue una encuesta telefónica, obviamente por la situación en la que estábamos, una tasa de respuesta del 70% aproximadamente, y el diseño, ¿cierto?, de muestra lo hizo con el levantamiento de la Universidad Católica, como ellos están en esta área de estudio y encuestas, ¿cierto?, longitudinales, hay bases de datos asociadas, hay llamados también aleatorios, ¿ya? También hubo una muestra de hogares encuestados de manera presencial, y con teléfonos también recolectados antes de la pandemia, ¿ya? Entonces fue bastante aleatorio, en ningún momento se tomó ciertas personas, a ver, vamos a encuestar a este grupo específico, no, sino que era algo aleatorio dentro de 21 años y 68, ¿ya? Esa fue como nuestra muestra, y también nos fuimos dando cuenta de el nivel de estudio que puede tener la persona, si era hombre o mujer, ¿cierto? Cómo se fue generando esta muestra aleatoria. Aproximadamente eran 1.400, 1.500 personas por ronda que se encuestaban. Y lo otro que te preguntaba recién era cuáles son los factores que generan más estrés según ustedes y que preguntaron, por lo tanto, y que fueron las preguntas, tengo entendido que fueron las preguntas que se repitieron durante los cuatro estudios, ¿no? Exacto, las 4 mediciones. Mira, Sí. efectivamente, dentro de las variables que estaban en estudio, tenemos temas de la diferencia como pre-pandemia, ¿cierto? Pre-COVID, temas de trabajo, ¿cierto? Cómo se está viendo el trabajo con las modalidades nuevas, ¿ya? ¿Qué factores son los estresores, ¿cierto? Y la sintomatología más que está presente en este tiempo. Y relacionado obviamente al estado de ánimo y temas de salud mental, donde vemos y sobre todo... voy a hablar un poquito del último estudio, los resultados de Ujú. ahora en comparación a los anteriores, ¿ya? Para que así también uno pueda hacer esa diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos en relacionado a la diferencia pre-pandemia, ¿cómo vemos esa evolución? ¿Cómo afectó la pandemia propiamente tal, los encierros en los temas de salud mental? Una de las preguntas era, ¿cuán diferente fue su vida la semana pasada en comparación con su vida antes del COVID? ¿Ya? Entonces, vemos que los resultados de la cuarta ronda, de la cuarta medición, fueron bastante alentadores por la situación también en la que estamos, una situación de desconfinamiento, ¿cierto? Con más libertades, ¿cierto? En ese minuto ya se estaba viendo el proceso de que quizá el toque de queda no se iba, ¿cierto?, a alargar, o el estado de catástrofe. Entonces, todas esas cosas favorecen los temas de salud mental, que uno diga, me siento mejor, ¿cierto? Me siento un poco mejor. Y en los porcentajes los vemos. Ahora tenemos un, ¿cierto?, 51,4% que piensa que su vida actual es bastante o completamente diferente a la que tenía, ¿cierto?, antes del COVID-19, y fueron 22 puntos menos, por ejemplo, que la de abril de 2021, que fue cuando estuvimos en cuarentena y había 16 millones ¿cierto?, de personas en cuarentena. Entonces, esos porcentajes vemos que hay disminuciones. En noviembre del 2020, por ejemplo, era también bajo, similar a lo que estábamos, 27,5%, ahora 21%, porque también estábamos en un proceso de desconfinamiento. Pero la primera medición de julio era muy similar a la que tuvimos en abril, ¿cierto? Que había ¿cierto?, sobre el 50 y tantos, 70 y tantos por ciento de que la gente decía mi vida fue distinta y está siendo distinta a la pre-pandemia. ¿Bien? Y ahí también vemos temas, no sé, de trabajo, ¿cierto? El trabajo en este minuto se está tomando como un factor protector. Las personas que fueron encuestadas comentan que el hecho de tener trabajo, de estar trabajando, lo mantiene un poco, ¿cierto?, desconectado de la situación, le hace pensar en cosas distintas, pero las personas que están desocupadas, ¿cierto?, o que estaban desempleadas de antes o quedaron sin trabajo, claramente los índices aumentan considerablemente por un tema de preocupaciones que se van, ¿cierto?, generando en ese minuto. ¿Bien? ¿Tú dirías que el factor trabajo es preponderante dentro del estrés de las personas? Porque, como dices tú, hay gente que perdió el trabajo, hay gente que lo mantiene y por lo tanto se está un poco como aislado de lo que está pasando del resto. ¿Es así? Exacto. Sí, efectivamente. De hecho, hay una variable que es la soledad, ¿cierto? Que se midió, ¿cierto?, el índice
de soledad y claramente es, por ejemplo, en una proporción, un 26,6% de personas que están sin empleo son las que se sienten más solas, ¿ya? Versus un 19% que son los que están con trabajo o se mantienen ocupados, ¿ya? Entonces, claramente afecta mi situación laboral con problemas de salud mental, afecta también relacionado al índice que me sienta solo, me sienta que cierto con menos eh, cosas ¿cierto? Que estoy haciendo o no estoy haciendo, claramente afecta y es preponderante. ¿Más hombres que mujeres? ¿O indistintamente? ¿A quién le afectó más? Mira, afecta más y normalmente en el estudio te diría que las mujeres en general es mayor, ¿cierto? Los porcentajes que están afectando más a mujeres que a hombres, ¿ya? En este caso de la soledad, por ejemplo, es un 22,9% de las mujeres se sienten más solas versus un 18,8% de los hombres, ¿ya? Es la única variable del estudio que los hombres fueron los que estaban más afectados, eran el consumo de alcohol, que estaban consumiendo, ¿cierto? Eh, 3 o más tragos durante una semana, ¿ya? Entonces, en temas de frecuencia, ¿cierto? Y de cantidad, realmente son los hombres que se disparaba ese porcentaje. Pero en todos los demás, la mujer obviamente, como muestra el estudio, estuvieron más afectadas. Y también netamente nos hacen esta pregunta, ¿por qué las mujeres? ¿Cierto? Y ahí es súper importante hacer esta diferencia, que no es por un tema, ¿cierto? De género propiamente tal, pero en general las mujeres tienden a decir también más lo que están sintiendo. Entonces, si me preguntan, ¿cómo te sientes? Y yo siendo mujer, puedo decir si efectivamente no estoy bien. En cambio, si yo le pregunto a un hombre, pueda quizás dar una respuesta de no bien, a veces, ¿cierto? Por ahí. Entonces, claramente esa diferencia marca que cómo realmente, ¿cierto? Están la mujer y cómo está el hombre versus esa proporción. Mujeres dicen más lo que están sintiendo. Por un tema, y es un tema cultural, esto lo sabemos desde siempre. Y el estudio lo Claro, muestra también. sí, pues a los varones les dicen que hay que tragarse, ¿no? Los sentimientos muchas veces, ¿no? A ver, tú dirías que en los primeros estudios el factor trabajo fue el preponderante de estrés y luego ha ido variando. Hoy día, por ejemplo, en el último estudio, ¿qué aparece como primeras causas de estrés dentro de la población encuestada? Sí. Mira, efectivamente la modalidad de trabajo cambió porque cuando uno estaba en modalidad cuarentena, ¿cierto? En encierro, sí era un factor protector el hecho de yo estar haciendo, por ejemplo, teletrabajo, ¿ya? Y que lo veíamos en los porcentajes con los chilenos. El hecho de decir, estoy en casa resguardado, por ende, mi trabajo es un factor protector porque estoy con teletrabajo, pero el momento que se empezó, ¿cierto? Bueno, y el factor estresante para las personas que estaban yendo presencial, sí, obviamente era el trabajo por la movilización, ¿cierto? Por el estar compartiendo con más gente, había mayor miedo en ese sentido. Pero después cuando empezó el desconfinamiento en noviembre del 2020, fue al contrario, ¿cierto? Las personas que estaban en modalidad teletrabajo, por algún lado, ¿cierto? Decían, no me siento tan bien porque ya la gente está volviendo, está saliendo más y yo sigo en la casa, ¿cierto? En modalidad encierro. Entonces, efectivamente ahí afectó. Entonces fuimos viendo que en cada una de las mediciones, que la primera fue mucho proceso de cuarentena, la segunda más de confinamiento, el teletrabajo iba cierto como es positivo, después no es tan positivo, como me siento más encerrado o no. Y en el último estudio muestra, ¿cierto? Y ahí en general el factor de trabajo se vieron, ¿cierto? Bastantes porcentajes positivos en ese sentido como un factor protector, ¿ya? Distintamente la modalidad, ¿ya? El hecho de que efectivamente me sienta entusiasmado con mi trabajo, por ejemplo, subió 16 puntos en que la persona dice siempre o casi siempre, versus mediciones de abril del 2021, ¿cierto? Que era un porcentaje un 40 y tanto por ciento, versus este 56 de ahora, y en julio del 2020, ¿cierto? Eran solo 16 puntos, ¿cierto? Menor. Entonces, vemos que efectivamente el trabajo sigue siendo un factor protector, sigue en aumento, la percepción de decir, me siento entusiasmado, siento que cuando estoy trabajando me olvido de todo, hay un 31,1% en este minuto que dice que siempre o casi siempre, ¿ya? Y también por otro lado, obviamente hay personas que comentan que sienten que sus tareas laborales requieren de un excesivo esfuerzo físico y mental, sí,
Muchas personas dicen que el 39, de hecho, el 39,4% dice que casi siempre. Entonces, claramente vemos este ejercicio que uno dice, es un factor protector, pero también a veces está esta doble presencia, que es la conciliación trabajo-familia, que hoy en día también está afectando. Entonces, si estoy Exacto. en modalidad... Sí, pues estás en modalidad de teletrabajo y claro, tú te puedes concentrar en tu trabajo, pero también anda la familia como pululando alrededor y haciendo también sus propios trabajos, ¿no? Estudios o lo que sea. Entonces, eso también debe haber afectado muchísimo en la salud mental de los chilenos, sobre todo, pienso, no sé qué dice el estudio o si lo vivió o no, sobre todo de aquellas que somos mamás. Exactamente, ahí son las, ¿cierto? Las preocupaciones que están constantes y por eso también lo que hablamos hace un momento del tema de los porcentajes, por qué a las mujeres les afecta más, son también las responsabilidades que se están adquiriendo. Nosotros siempre, y como Asociación Chilena de Seguridad y con nuestros clientes y empresas adheridas, estamos muy pendientes de la corresponsabilidad, ¿cierto? El hecho de las talleres, las capacitaciones que se hagan al respecto y lo que muestra el estudio, es decir, tiene que ser, ¿cierto? Una corresponsabilidad de ambas partes. ¿Ya? Que tanto el padre como la madre o las personas que tienen el cuidado de un menor, ¿cierto? De un niño o niña, se hagan responsables. Y si los dos están trabajando, que también hay un proceso de comunicación de turnarse, que vemos que en algunas familias, ¿cierto? Se dio, en otras no tanto, y efectivamente eso también afecta, y sobre todo en la modalidad en la que estemos de trabajo, sea yendo presencial, con la preocupación de dónde dejo, por ejemplo, a mis hijos, hasta versus el hecho de que estoy teletrabajando con ellos en clase online. O sea, claramente afectan el cómo me voy a sentir y se ven esos factores estresores que están ahí en ese momento. Otra pregunta, respecto de la depresión, tú dices que según este estudio ha aumentado, ha bajado, se volvió a niveles normales o estamos muy disparados. Sí. Mira, nosotros efectivamente en el estudio que hizo la Escuela Católica se eh, mide los síntomas de depresión, ¿ya? Con qué tanta frecuencia e intensidad obviamente se están generando y cómo podemos, ¿cierto? Percibir, nosotros inferir ese resultado. Y efectivamente ha habido una disminución en cuanto a sintomatología, ¿ya? Es menor la disminución en la sintomatología general, pero hemos visto una gran disminución de la sintomatología, ¿cierto? Más moderada, severa, ¿ya? A sintomatología más suave, ¿ya? Entonces a veces nos han dicho, oye, el porcentaje sigue igual, porque un 47,3% exhibe síntomas, por ejemplo, de suaves a severos de depresión. Uno dice, ese era el mismo porcentaje que las mediciones anteriores, ¿cierto? Que estábamos con problemas de depresión, pero sí disminuyó la intensidad. Si eran muy severas esta sintomatología, o sea, eran 4 o 5, ¿cierto? Sintomatologías diarias, semanalmente, ahora han disminuido a 2, ¿ya? Y están disminuyendo gradualmente porque así es el tema de salud mental. O sea, no es de un momento para otro que uno se quiera sentir como ya mañana voy a amanecer sin depresión, sin sintomatología, no, efectivamente un proceso gradual, va a ir relacionado si es que tengo el apoyo, ¿cierto? Percibido por mi familia, por mi entorno, si pedí ayuda profesional, ¿cierto? Si fui de repente a un psicólogo, a un médico, ¿cierto? Especialista, claramente eso gradual va a ser, o sea, un poquito más rápido y es la recomendación que hacemos siempre nosotros, hacernos cargo de nuestros, ¿cierto? Problemas de salud mental en general y los síntomas que pueda tener en relación a esto. Pero efectivamente ha disminuido. Para nosotros es súper importante que esta sintomatología vaya bajando gradualmente, que no sea severo, ¿cierto? Que no esté tan severa y sea más suave, para llegar en algún minuto, ¿cierto? A esta ausencia de síntomas, que también en el porcentaje es un 52,8% de personas en la última medición de agosto que dice que no tiene, ¿cierto? Hay una ausencia de sintomatología, ¿ya? Ya, Entonces, ahí me el surgen, resto del porcentaje que sí, perdona, que ahí me surgen sí, al tranquila. tiro varias preguntas. Una, ¿cuáles serían aquellas sintomatologías que la gente dice no tener o que sí dice tener? Y lo otro, tú como psicólogo sacarías una conclusión, a lo mejor es aventurero lo que voy a decir, pero, por ejemplo, que la gente que sí estaba ¿cómo se llama? Con un severo en ese momento, y que ha disminuido, que bajó, el hecho de no estar en comunicación con el resto y el hecho de haber estado solo en su casa, en sus cuatro paredes durante la pandemia, ¿le hizo mejor? Bueno, contestando la primera pregunta de la sintomatología,
Ujú, Efectivamente, hay ciertos síntomas que esto también va a complementar lo anterior, la última pregunta que me hiciste, ujú, porque tiene que ver con, por ejemplo, la sintomatología más de depresión, con problemas para quedarse dormido, ¿cierto? O dormir demasiado, sentirse cansado, tener poca energía, tener también poco apetito o comer en exceso, ¿cierto? Son como estos ujú. extremos, ¿ya? Poco interés o placer en hacer las cosas. Si antes disfrutaba una actividad cotidiana como ver una película, eso ya no me parece atractivo, ¿cierto? O voy a buscar temas relacionados más de tristeza, más de soledad, ¿cierto? Porque estoy hundido en una sintomatología más depresiva, ¿ya? Sentirse desanimado, dificultad para concentrarse, y una serie de síntomas que son los que están obviamente ahí más presentes. Y en relación a la otra pregunta que tú me comentabas, efectivamente el hecho de estar más solo sí podía traer en su minuto, ¿cierto?, más sintomatología de depresión, ¿ya? Por el hecho de que no tenía mi red, no tenía mi apoyo, ¿cierto?, de mis cercanos para poder conversar qué me estaba pasando, ¿ya? Pero pasa un punto muy interesante que nosotros vemos ahí en la psicología y nos dimos cuenta como área de riesgos psicosociales, que cuando uno está, y esto obviamente se sabe, cuando uno está en depresión, uno tiende a aislarse. Entonces ahí estaba la responsabilidad, ¿cierto? Y el apoyo de nuestros cercanos de poder dejar que esa persona que estaba con problemas y con sintomatología de depresión no se aislara. Y poder decirle, oye, te veo que no estás bien, veo que has estado sola, te voy a llamar más veces al día, estemos en contacto, cuéntame qué te está pasando, ¿ya? Porque efectivamente, si uno no lo hace en ese sentido, la persona no va a tener esa capacidad, ¿cierto? Cuando está con síntomas más de depresión, un poquito más severo, de poder decir, necesito ayuda. Eso es lo que cuesta. Y también entonces sería a lo mejor el hecho de estar con una persona con depresión dentro de tu hogar, por ejemplo, en forma permanente, una ayuda mayor respecto como dices tú, de acercarse, de preguntarle, o sea, tuvimos más tiempo para conversar y eso sí le sirvió a esa persona que estaba con problemas de ánimo, de depre. Sí, ahí es súper importante y hay una diferencia importante porque uno dice, y fue lo que se aprendió más también más en pandemia y lo vimos con este estudio, que el hecho de estar solo efectivamente estaba más preponderante a sufrir quizás más problemas de salud mental en general, pero Ujú. también nos pasó que hay personas que viven con su familia que también se sentían solos o solas. Entonces uno decía como, ¿cuál es, por qué? ¿Cierto? Pero efectivamente es la comunicación que se genera. O sea, antes uno compartía con las familias normalmente post trabajo, ¿cierto? Cuando llegaba, a veces llegaba tarde, entre otras cosas que uno hacía, y ahora que nos vimos todo el día quizás en la casa, eh, ninguno hacía el esfuerzo para efectivamente hacer cosas. Y es lo que nosotros siempre recomendábamos, como hacer sobremesa durante unos minutos, jugar juegos de mesa, ver películas juntos. Hay que volver a acostumbrarse a un sistema en el que uno está de unión familiar, que de repente la vida en general lo va rompiendo con el tiempo. Uno dice, tenemos poco tiempo para estar con nuestros seres queridos, ¿cierto? Entonces, volver a hacer este encuadre costó, sobre todo al principio, pero recibimos comentarios muy positivos en ese sentido de que gente nos decía, ahora conversamos más en familia, estamos más pendientes. Y eso también ayudó a que los síntomas de depresión pudieran también disminuir, porque había un apoyo, ¿ya? Pero también si hay dos personas viviendo en la misma casa y uno está con síntomas más depresivos y el otro no se preocupa o no ve este interés como el decir, oye, ¿estará mal? ¿O lo percibo o no lo percibo? Claramente esa persona, aunque viva acompañada, se va a sentir sola igual. O sea que en realidad la red de apoyo, la familia, lo que sea, los amigos, los cercanos, ayudan, pero parece ser que la gente con depresión se sentiría de alguna manera atacada, no sé qué palabra usar, por la sociedad misma. O sea, cuando le toca salir es cuando se expresa mayormente ese estrés. Mira, es que hay una diferencia súper importante, porque normalmente la persona que está con síntomas más depresivos es la persona que no va a querer hacer ese tipo de cosas, el hecho de salir, ¿ya? Pero sí vemos con una sintomatología más de ansiedad, que es la persona al contrario, que busca hacer cosas, como no puedo estar en nada, ¿cierto? Tengo que hacer cosas, me cuesta permanecer sentado, ¿cierto? Estoy buscando siempre cosas que hacer, haciendo aseo, o voy a caminar para allá, voy a buscar, ¿cierto?, la oportunidad de salir, pero también cuando uno está con una sintomatología más ansiosa, el hecho de salir, me siento como perseguido, ¿cierto? Y sobre todo con esta situación del COVID, como no me voy a acercar, ¿cierto?, a cierta cantidad de metros, ¿cierto? No voy a hacer esto, otro, me voy a lavar las manos
¿cierto? Regularmente, pero con un pánico por medio, ¿cierto? Eso tiene que ver con una sintomatología más de ansiedad, ¿cierto? Por lo que está pasando, pero la persona más con síntomas depresivos se va a guardar para sí y va a costar que esa persona pueda quizás salir de la casa. Y por eso está el apoyo, como tú comentabas, que es algo esencial, como vamos, no va a pasar nada, vamos a dar una vuelta quizás a la manzana, vamos de a poco, ¿cierto? Y es lo que nosotros también estamos ahí siempre incentivando tanto al cliente adherido, a la empresa, a los trabajadores, como decir, apoyémonos. Eso es lo que nos trae el aprendizaje que nos trae también esta pandemia. Debemos estar más unidos, apoyándonos, ¿cierto? En conjunto, grupos, familiar, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Perfecto, dejar un poquito el individualismo. Oye, y respecto Totalmente. de eso mismo, hay otra cosa. ¿Tú crees que verdaderamente ha servido en esto de la pandemia estas consultas psicológicas telemáticas? ¿Han funcionado la telemedicina en esto? Mira, hay varias personas que podrían decir como cuestionar, ¿cierto? Esta modalidad, de alguna manera, entre que tú me dices, está de forma telemática y no está, y no atendernos, totalmente sí sirve. El hecho de decir, tener a alguien que nos escuche, ¿cierto? Nos estamos acostumbrando a este tipo de plataformas, o sea, se genera una cercanía, se genera un vínculo. Entonces, es súper importante que si no puedo por X razón hacerlo de manera, ¿cierto?, presencial, ir, por ejemplo, a consultar con un especialista, de todas maneras, busquemos estas plataformas, busquemos, ¿cierto?, estos medios, este apoyo tanto con las familias por videollamada, como también con especialistas. Hay ciertas especialidades que obviamente va a costar más. Si me duele el brazo y tú, por ejemplo, eres médico, claramente va a ser más difícil el diagnóstico, pero en temas de salud mental es a través de la escucha y del habla. Entonces, es súper importante que con estos medios y viéndonos se puede generar este vínculo para efectivamente que un especialista pueda ayudar a una persona que esté con ciertas dificultades. Así que en realidad este sistema podría implementarse en forma ya para siempre, ¿no? Porque ya se ha comprobado de alguna manera. Además, hay muchas personas que dicen, oh, qué lata, ir al psicólogo, tengo que atravesar todo Santiago, o no sé, toda mi ciudad, o lo que es donde esté, para ir, y tengo que esperar, y entonces una hora para allá, una hora adentro, y una hora de vuelta, pierdo 3 horas. En cambio acá, de esta forma, es a un clic. Por lo tanto, Exactamente. para ti sería recomendable. Totalmente. Yo recomiendo bastante, ¿cierto?, estas modalidades, ¿cierto?, más telemáticas. Y sobre todo el hecho de que también el tema de salud mental, que el objetivo, ¿cierto?, de nuestro estudio, como yo te comentaba, de la H con la Católica, era visibilizar y es seguir visibilizando temas de salud mental, y no por el hecho de que yo esté en una unidad geográfica, por ejemplo, en el sur, muy lejos, donde quizás no hayan especialistas en temas de salud mental, no me voy a atender. Al contrario, están ahora estas alternativas, están estas opciones de acercarnos también más al punto, de descentralizar también Santiago, ¿cierto? El hecho de si yo vivo en X región más lejana, ¿cierto?, a Santiago, puedo encontrar un especialista de Santiago quizás a través de estas plataformas y no tener que viajar, ¿cierto? Entonces, todo eso, este modelo, ¿cierto?, de las videollamadas nos está acercando. Nosotros lo vimos en la H, el hecho de poder asesorar empresas en terreno que no lo pudimos hacer, a través de estas plataformas se podía lograr, ¿cierto? Y seguimos con nuestra continuidad operacional en ese sentido y que le pasó a muchas empresas. Además, hay otra cosa, que el tema, perdón, lo voy a repetir para que podamos cortar. Eh, Además, hay otra cosa, la gente en general, hoy día se habla mucho de salud mental, pero hace un año, 2 años, o quizás todavía sigue, esta estigmatización de las personas por ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Entonces, las personas de un pueblo más chico, donde casi todo el mundo se conoce, van a un psicólogo y se encuentran en la sala de espera con un vecino, con un amigo, con el carnicero, etcétera, y teme ser motivo de habladurías después, porque, oh, mira, anda en el psicólogo, no, está loco. Entonces, quizá esta modalidad va a servir mucho para sacar eso de que la gente no quería ir al psicólogo antes. Totalmente, totalmente. De hecho, como mencionabas tú, y se sigue viendo, ¿cierto?, en algunos casos que uno puede observar en los mismos medios, todo lo que está pasando hoy en día, es muy estigmatizante el tema de salud mental, el hecho de decir como,
tienes cierto diagnóstico, tienes X trastorno y eso no te permite ejecutar lo que estás haciendo. Y efectivamente un diagnóstico, un trastorno tratado con la medicación adecuada que corresponda, efectivamente nos puede acercar, ¿cierto?, a poder hacer todas las actividades que uno realmente necesita. Entonces, hay que desigmatizar, ¿cierto?, estos temas de salud mental, no porque esté mal y no esperar a estar mal para ir de repente a un especialista, ¿cierto?, psicólogo, médico, psiquiatra, porque a veces podemos ser el hecho de mantenernos, ir para, ¿cierto?, cuidar nuestra salud mental y no llegar a ese punto, ¿cierto?, más de que uno va acabando, ¿cierto?, de a poco, y poder mantenernos bien, hacernos cargo de esa salud mental, es ser responsable con nuestra, ¿cierto?, mente, con nuestra salud mental. Entonces yo siempre recomiendo como no esperar hasta ese punto y si alguien nos dice, oye, ¿por qué está yendo al psicólogo si esas cosas uno las puede solucionar solos? No. A veces necesito ayuda y estoy siendo responsable conmigo mismo para pedir ayuda. Y es lo que nosotros Perfecto. visibilizamos, ¿cierto?, en la H con los riesgos psicosociales, ¿cierto? Como si yo estoy mal en temas de salud mental, me va a afectar temas laborales y me va a afectar en todo índole. Entonces, somos responsables de poder hacernos cargo de nuestra salud mental. Respecto de este levantamiento de restricciones que coinciden con una baja en la sospecha o problemas de salud mental, ustedes como Asociación Chilena de Seguridad siguen apoyando a las empresas, es algo de lo cual no hemos hablado, y tú eres de la Asociación Chilena de Seguridad. Cuéntanos brevemente, por favor, sobre esto. Exactamente, nosotros como Asociación Chilena de Seguridad estamos constantemente desde abril del año pasado, ¿cierto? Cuando partió la pandemia ya más, ¿cierto?, decretada con los aumentos de casos y las cuarentenas, ¿cierto?, activamos muchos protocolos, muchos programas en relación a temas de contención emocional, temas de salud mental y también todos los que tienen que ver con protocolos COVID, ¿cierto?, todos los cuidados que se esperaban en ese sentido. Y en temas de salud mental seguimos dando, ¿cierto?, coberturas con contención emocional, ¿cierto?, a las empresas adheridas, a los trabajadores. ¿Ya? Se generaron una serie de capacitaciones, de talleres que aún están disponibles a través de las plataformas de capacitación h.cl. Pueden encontrar información, pueden encontrar talleres, capacitaciones para los trabajadores, para las empresas, ¿cierto?, en general, formatos presenciales, formatos online, formatos de videos, cápsulas. Hay mucha información al respecto. Y también en coronavirus.h.cl podemos encontrar también la temática de salud mental con todas las fichas que se hicieron también a nivel organizacional. Seguimos dando esa cobertura y yo creo que hasta que esto no pase, ¿cierto?, del todo, siempre ese material va a estar y el apoyo por parte de nosotros de la H va a estar hacia los trabajadores y hacia las empresas, ¿cierto?, adheridas. Muchas gracias, don Nicolás Orellana, por haber estado hoy día con nosotros. Él es psicólogo, consultor de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Hablamos sobre este termómetro de la salud mental en Chile, estudio que realizaron la H en conjunto con la Universidad Católica. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes también y por tomar, ¿cierto?, este tiempo de visibilizar los temas de salud mental que son muy importantes. Que estén muy bien. Muchas gracias igualmente. Igualmente para ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus. Nos volvemos a ver en otro capítulo. Muchas gracias.